Sonic desde sus inicios ha sido un personaje inestable. Sí, podía entregarnos productos de calidad y muy disfrutables, pero, al mismo tiempo, también podía darnos juegos con desarrollos problemáticos, series regulares o de baja calidad, ports desastrosos y juegos olvidables. Esto no se detuvo con el inicio de la nueva era del erizo azul. Por años probar un nuevo producto de la mascota de Sega era una experiencia alejada de cualquier producto previo, todos los productos siempre intentaban algo nuevo sin definir una sola base clara para los siguientes juegos. Esto, por consecuencia, terminó dando productos que diferían de calidad uno con el otro, siempre era algo nuevo con todas las ventajas y desventajas que esto conllevaba. Pero, ¿y si te dijera que existe una época del erizo azul que se destaca por lo contrario? Si te interesa conocer la historia de una de las épocas más turbulentas para ser fan de Sonic, siéntate y bienaventurado seas a la meta era. Primero que nada, definamos bajo qué contexto nace la meta era y cuándo considero que empieza. Veníamos de una de las peores rachas que había pasado el borrón azul después del injusto rechazo a Sonic Unleashed que llevó consigo el fin de lo que en la comunidad de Sonic conocemos como la Dark Era. Esta era del personaje se caracterizó por tener productos que simple y sencillamente no eran de la mejor calidad que se diga. Obviamente no todos eran así, pero es obvio que los que más destacaban eran los que eran considerados desastrosos. Vamos que de esa época salió Sonic 2006, ya pueden suponer que duro debió haber sido fan de Sonic en ese entonces. Esto terminó haciendo que Sonic Unleashed terminara arrastrado pese a ser un juego bueno dentro de todo. Siempre terminaba en el mismo saco que los peores juegos del personaje a opinión de personas que no necesitaban jugar el juego porque confiaban plenamente en sus prejuicios de la franquicia, y, la verdad, no los culpo por no tener confianza después de lo que veníamos, pero creo que se debió tratar de ser más objetivo con cómo la franquicia debía continuar en adelante. No está mal tener opiniones, pero el problema es disfrazarlas de críticas constructivas, que en la mayoría de los casos ni siquiera entendían la identidad y los objetivos del personaje al querer acercarlo más a productos ajenos que a lo que realmente lo define. Solo díganme cuántas veces no han escuchado que Sonic debería ser más como Mario y dejar de tomar en serio sus historias para convertirse en una marca más limpia y familiar de lo que ya es. Esta clase de críticas entre comillas son las que curiosamente terminaron definiendo el futuro de Sonic la siguiente década. Porque sí, Sega hizo caso a las críticas subjetivas de ese entonces y por consecuente, esto representó el inicio de la meta era. Pero, ¿cuándo empieza la meta era? Saber en qué punto cambió la dirección y rumbo de la marca es difícil de suponer siendo nosotros consumidores que solo podemos dar suposiciones y conjeturas en base a qué punto empezamos a percibir el cambio. Sonic Unleashed parece el candidato más probable debido a la cantidad de elementos que el juego introdujo y que la meta era uso de forma constante. La mera jugabilidad Boost en 3D fue el sello característico de esta época y esta apareció y se definió en Sonic Unleashed. Lo mismo para las historias más sencillas y con toques comédicos pronunciados y el desplazamiento de la gran mayoría de personajes secundarios. Aún con eso yo no creo que este producto pertenezca a la meta era. De hecho, fueron su fracaso y críticas lo que definieron lo que sería la meta era, pues, a partir de Unleashed se recortó el presupuesto para los siguientes juegos y las historias procuraron ser más simples. Unleashed si bien tenía una historia simple, aún así estaba bien hecha y se permitía tener momentos de tomarse en serio cosa que no pasa en la época que protagoniza este video. Unleashed pudo imponer algunas reglas a tomar en cuenta para el futuro del personaje, pero no representó el inicio de este nuevo camino para Sega. Ahora aquí puede parecer que entonces le voy a apuntar a Sonic Colors por ser el siguiente juego en la línea principal y ya ser en toda regla un juego de la meta era y de hecho, sí es cierto, pero antes de Sonic Colors ya había un juego que puede entrar perfectamente como el primer juego que dio inicio a esta época. Sonic 4 Episodio 1 fue un juego que no dejó satisfecho a casi nadie. Se trata de un viaje a disque nostálgico que falla en el intento de recordar los juegos clásicos del erizo.
Tanto en estética, jugabilidad y soundtrack, todo se siente como un intento a medias por ser la secuela de unos juegos que marcaron un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Pero el juego no solo se limita a esto, además, también parece que para Sega esto representó una declaración de intenciones con respecto al futuro de la saga. Verán, si bien Sonic Colors introduciría la gran mayoría de elementos que Sega repetiría constantemente después para este tiempo, lo cierto es que Sonic 4 parece ser el primer producto que salió bajo esta dirección nueva. Cuando una marca decide cambiar su enfoque, no es algo que se decide de un día para el otro, y menos para una empresa grande como Sega. Cuando una marca define un nuevo rumbo, tiene que pasar por un proceso que tome en cuenta varios factores como el mercado, los presupuestos y los objetivos de la empresa. Si Sega quería pasar de la mala racha que significó la Dark Era, entonces tenía que saber qué elementos le llamaban al público, y uno de esos eran los juegos clásicos. No sería sorpresa que para dar inicio a la nueva era del erizo azul Sega haya querido dar un juego en 2D y otro en 3D para que no solo más público pueda conocer al personaje, sino que además también asegurar al público que perdieron en el salto al 3D. Sonic 4, al no ser un juego en 3D, no deja ver de buenas a primeras el cambio en la filosofía de la marca que ya estaba presente en ese momento. Pero mírenlo así. Este fue el primer juego que intentó apelar al regreso al mundo 2D del personaje como principal característica, cosa que la Meta Era hizo hasta el cansancio durante la década pasada. De este juego salieron los tan infames renders actuales que prevalecen incluso a día de hoy en productos de la franquicia. Por último, este producto se siente como que quiere ir muy a lo seguro. Guarden estas características pues verán como estos y sobre todo el último serán el mayor pilar que definirán todos los aciertos y defectos de este tiempo. Sonic 4 Episodio 1 parece que fue el primer producto que pasó los filtros de la Meta Era, pero si hablamos de un juego que nos haya presentado formalmente esta época en la franquicia, entonces tendríamos que hablar de Sonic Colors. Historia ridícula que no se toma en serio, personajes desplazados o flanderizados, humor ridículo, niveles cortos, la presentación de los Wisps y un enfoque mucho más infantil. Todo esto representó la llegada de Sonic Colors a la franquicia en ese momento. Pero, ¿por qué Sega tomó tanto de este juego para el futuro? Bueno, esto se debe a que, de hecho, funcionó de buenas a primeras. Sonic Colors, pese a tener una historia muy floja para lo que nos tenía acostumbrado el erizo, ciertamente era un muy buen juego. Tenía una jugabilidad divertida, escenarios vistosos y estaba repleto de carisma, y no me refiero a su comedia más seca que un desierto. Sonic Colors tiene errores, sí, pero es fácil pasarlos de largo, y para el público que critica a Sonic en la Dark Era esto parecía el camino correcto para el erizo azul de Sega. Lamentablemente esta idea caería por su propio peso más adelante. Sonic Colors, si bien es un buen juego, tiene un problema que solamente se dejaría ver con el paso del tiempo. Con el tiempo más fans del erizo azul han comentado que este juego nunca les terminó de convencer por varios motivos con respecto a su filosofía de juego. No es algo que se sienta conectado previamente a la saga, y eso no estaría mal si de una evolución común estuviésemos hablando. Después de todo, Sonic siempre ha cambiado desde sus inicios cuando tenía dos versiones distintas, pero había algo en este cambio que se sentía incluso más desconectado que antes. La franquicia ya había tenido historias más ligeras en el pasado, pero ninguna se sentía tan desabrida como esta. Sé que parecerá que los fans de Sonic simplemente no les gustaba el cambio, y si dejásemos de ser tan puristas, entonces podríamos disfrutar el juego mejor, pero lo cierto es que si ya una marca establece una identidad previamente y esta, la cambia, no como algo natural, sino como un cambio drástico que se siente hasta opuesto a lo que representó originalmente, entonces no puedes esperar que el público que disfrutaba de la anterior filosofía de la marca no se sienta desconectado de esta nueva propuesta. En Sonic Colors esto no es algo grave, pues al menos la gran mayoría disfrutábamos del juego sin darle tanta importancia pensando que era una cosa de una sola vez y que esto no significaba nada. Es por esa confianza que Sonic Colors le dio al público en su momento que pudimos recibir con los brazos abiertos a Sonic Generations. Si hubo un producto en la Meta Era que nos dio esperanzas en esta nueva etapa del erizo azul, ese sin duda fue Sonic Generations. A diferencia de Sonic Colors, este sí fue más al gusto de todos, cumpliendo tanto con casuales como con los fans. Si bien la historia seguía siendo insípida y decepcionante, lo cierto es que ahora no se sentía tan ridícula como la de su anterior entrega.
Seguía cometiendo muchos errores como la flanderización de los personajes, por ejemplo, pero fuera de eso, la verdad es que casi todos lo pudimos pasar de largo debido a su propuesta. Este juego es la cúspide de la meta era, pues, casi todas las características que definen a esta época están aquí y todas con excepción de la historia funcionan perfectamente aquí. La jugabilidad había encontrado el punto perfecto. Errores como el derrape, que fue un problema en los dos anteriores juegos de este estilo, está corregido y gracias a esto tenemos el control más sólido de estos juegos. El diseño de nivel incentivaba al jugador a perfeccionar sus habilidades para dominar mejor los atajos, poder mantener su velocidad en todo momento y obtener su mejor tiempo. No olvidemos que al menos aquí la nostalgia sí fue bien implementada. El Sonic clásico no se controla igual que como se controlaba en los 90, pero eso no significa que sea algo malo. La jugabilidad es rápida ahora con la versión más rota del Spin Dash y esto por consecuente terminará en una forma bastante divertida de reinterpretar las mecánicas clásicas. El diseño de nivel ayuda mucho a esta parte del juego, pues este está cuidadosamente planeado para que el jugador pueda explotar las mecánicas en son de lograr atajos y momentos de velocidad que se sienten ganados por la precisión, que, si bien no es muy exigente, sí logra que el jugador se sienta bien por dominar los controles y el diseño del nivel. Por otro lado, es cierto que el juego es corto de buenas a primeras, pero esto en cierta parte está justificado. Siendo un tributo corto y sólido, el juego prioriza más el homenajear la historia de Sonic antes que presentar más elementos. La magia de este Sonic recae en su reinterpretación y eso se sobreentiende desde el minuto 1. Entiendo que a muchos les gustaría pensar en una historia más trabajada con respecto al regreso de viejos elementos como sitios, enemigos, power-ups, etc. Pero es importante juzgar el producto por lo que en verdad es que por lo que nos gustaría que fuera y el juego nunca prometió ser más de lo que en verdad era. Pero mucho ojo aquí, esto no quiere decir que esta falta de propuestas no esté libre de disconformidades, pues, como dije, esto se siente como algo distinto a lo que Sonic pretendía ser. Siendo una marca que desde su nacimiento siempre se mostró como algo innovador, superior y cool, a menos a estándares del público al que iba dirigido en ese entonces. Esto no es algo que objetivamente condene al juego, pues no está mal querer detenerse un momento y simplemente darnos una experiencia sin muchas vueltas y más cuando está tan bien hecho. Es algo que al menos este juego supo justificar, y, además gracias a todas sus referencias, pudo mantener en pie a los fans del Erizo Azul que sentían que no estaban conformes con la nueva dirección de la saga. Eso sí, en otros medios Sonic tenía una filosofía menos conservadora que en la de sus juegos principales. Algo a tener en cuenta para esta conversación es que en el Sonic Colors de DS y el Sonic Generations de 3DS, se pueden ver que se suele jugar más con ideas distintas, y al menos en el caso de Sonic Colors, una historia más trabajada. No es algo catártico y no es que los juegos alternos arriesguen mucho, pero de todas formas esto marcaría una tendencia que Sega hacía mucho en ese entonces en la franquicia. La mayoría de ideas o historias que se percibieran mínimamente arriesgadas simplemente eran mandadas a medios secundarios donde como tal no recibirían la misma visibilidad al no ser parte de los juegos principales. Obvio que no siempre salía bien, hablaremos de eso más adelante, pero denotaba como Sega quería que la franquicia fuera un camino más limpio y menos atrevido. Y esto no sería malo si no existiera el siguiente juego que dejó en claro cómo Sega quería que percibiéramos a la marca de ahora en adelante. Sonic Lost World tiene un gran problema. Curiosamente no tiene nada que ver con la jugabilidad o si divierte o no. El mayor problema de Sonic Lost World recae específicamente en su identidad. Villanos planos que copian directamente a los de Mario, pero sin la capacidad de copiar lo que los hacía carismáticos y icónicos, un estilo artístico que se asemeja más a los de su antiguo rival que a lo que lo caracterizaba, una reducción en la velocidad del personaje y un método de juego que parece querer mezclar un Mario Galaxy con Sonic. Miren, hace rato mencioné que una de las opiniones más comunes con respecto a la dirección de la franquicia era que Sonic debía aprender a parecerse más a Mario, dejando las historias serias y la estética rebelde o edgy de la franquicia. ¿Qué tiene esto de malo? De buenas a primeras uno pensaría que esto es algo lógico. Si Mario funciona como marca, entonces la alternativa era copiar su éxito, ¿no? Pues hay un problema. Sonic no es Mario. Sonic nació para ser competencia de Mario y eso era su sello en un inicio. Pero conforme los años pasaron, Sonic aprendió a separar su rivalidad de su esencia y se volvió un producto que buscaba destacar por sus propios méritos y no por la comparación.
Por eso cada vez probaba nuevas ideas, siempre dejándole su toque juvenil y despreocupado. Sonic Lost World no solo vuelve a reducir a Sonic a ser una marca parecida a Mario, sino que, además, rompe tanto su identidad de origen como la que adquirió con el tiempo al reducirlo a ser una especie de Mario pero veloz. Pero el carisma y la identidad de Mario es algo que ninguna otra saga de videojuegos puede copiar solamente con reciclar elementos que se usan en los juegos del fontanero. Mario tiene una marca definida que está respaldada por años de historia y evolución que le permitieron mantenerse igual, pero adaptado a los nuevos tiempos. Sonic por su parte también tiene su propio sello que tuvo historia y años de evolución, es por eso que el cambio es algo que parece que tira a la borda todo y lejos de querer adaptarse, parece más que quiere abandonar lo que lo hacía único para ser un juego que no era. Lost World es divertido y no está mal hecho, sigue siendo bueno, pero legítimamente no es algo que represente bien a Sonic pese a que su historia ahora se quiera tomar más en serio. La historia parece un intento a medias de lograr algo, pero nunca genera nada. Jamás llega a impactar o ser memorable. Es solo una historia que está ahí, y por muy interesante que suenen muchas ideas del guión en un inicio, el problema recae en que para que estas florezcan tienen que arriesgar, y eso, no es algo que Sega estuviese dispuesto a hacer. Para nuestra buena suerte parece que Sega entendió más pronto que tarde que si querían tener satisfechos a los fans, tienen que hacer que el juego se sienta como Sonic en primer lugar. Para esto empezarían a preparar el siguiente juego de la línea principal intentando juntar los factores que a los fans de Sonic les gustaba, pero para eso, primero tendremos que pasar por juegos secundarios que salieron muy bien, o muy mal. Aquí quiero dejar algo claro antes de desarrollar este punto. Sonic Boom nunca estuvo planeado para reemplazar al Sonic moderno. Es muy común ver a personas asegurando que este spin-off estaba intencionado de ser la nueva dirección para la mascota de Sega y la verdad es que no. Desde un inicio se dejó en claro que este solo era un derivado que planeaba ir de la mano con la saga principal, pero sin desecharla. Dejando esto dicho creo que puedo decir que no hablaré mucho de Sonic Boom y de todos los productos que salieron de este spin-off. Estos son ajenos a la parte de la franquicia que nos compete en este video, pero igual es importante hablar de cómo este sí que afectó a la percepción que el público tenía de Sonic y cómo reflejó un problema muy constante en Sega. No creo que sea necesario hablar de los problemas de Sonic Boom y cómo el público reaccionó a este. Se trata de uno de los productos más precarios de esta franquicia y que su desastre fue comparable al de 2006. Gracias a esto el público se llevó la percepción de que Sonic constantemente sacaba juegos de baja calidad y que el personaje solo era bueno en la era clásica. Sonic Boom cometió el mismo error que era tan común en la Dark Era. Un desarrollo desastroso, conceptos mal ejecutados y fechas límites muy exigentes. Curiosamente aquí se demuestra una vez más que Sega prefería arriesgarse en productos secundarios para evitar afectar a la saga principal de juegos, pero, lamentablemente, esta vez ni esto los salvaría y la percepción del público hacia los juegos principales también se vio muy manchada. Desde aquí les digo que Sonic Boom fue un producto que se arriesgó y que al inicio de su desarrollo se veía muy bien, pero si conocen la historia completa sabrán que gracias a las exigencias de Sega el producto terminó tan deformado hasta acabar en el juego que tenemos hoy en día. Es normal que Rise of Lyrica haya arruinado totalmente a Sonic Boom en su totalidad por muy buena que haya sido su serie que también se vio afectada por el juego incluso si esta no estaba ni cerca de ser mala como su versión jugable. Pero si incluso una serie buena perdió el beneficio de la duda ante un público enojado, entonces, ¿cómo afectaría esto a los juegos principales? Para determinarlo primero terminemos este repaso con los juegos que nos faltan cubrir. Sonic Mania es el producto tal vez más aclamado de la Meta Era. Hablamos de un juego que nos devolvió totalmente a los juegos clásicos con tanto su mismo estilo visual, como su estilo de banda sonora y su jugabilidad tan refinada. Es innegable que las personas involucradas en este proyecto están llenas de talento y habla muy bien que Sega haya encontrado en el trabajo de los fans a un gran colaborador, quienes, con su cariño por el personaje, hacen productos que se sienten hechos con pasión y respeto por la historia de la franquicia. Sonic Mania hace algo similar que Sonic Generations pero con más matices. Si
Si bien Sonic Mania también va muy a lo seguro al reusar muchos elementos ya vistos y agregar unos pocos nuevos, es importante comprender que el producto, si bien se siente que abusa de la nostalgia, al menos demuestra que Sega aún es capaz de comprender a Sonic como franquicia y no han olvidado del todo por qué fue que triunfó. El problema es que, de nuevo, muchos generaron la falsa idea de que la solución para Sonic era involucionar. Olvidar todo su paso por la época moderna para volver al inicio y mantenerse ahí de forma indefinida. La cosa está en que las cosas cambian. No puedes dejar a una franquicia estática y esperar que ésta siga influyendo o teniendo impacto. Debe de evolucionar, pero siempre respetando lo que significó la idea original mientras encuentra más significados además del que ya tenía. Una evolución debería abrir más puertas y expandir los límites de algo, no encerrarlo en una sola cosa inamovible con el tiempo. Por eso Sonic Mania es un gran tributo para el personaje, pero como aventura nueva le falta avanzar. Y sí, esta es una nueva aventura según varios medios oficiales, pero la verdad en gran parte no se siente de todo como algo nuevo al beber tal vez mucho de lo ya existente resignificando poco. Pero la verdad no juzgo a los que prefieren un juego que apela a la nostalgia, pero está bien hecho que a lo que fue Sonic Forces. Saben, si Sonic Generations fue el punto más alto de la meta era, entonces Sonic Forces es su opuesto. Sonic Forces es el punto más bajo de esta época en todas las letras. Y miren, podríamos empezar hablando de su publicidad engañosa, pero primero quiero hablar del gran problema de este juego. Hasta ahora ningún juego nacido de esta época había sido planeado para ser algo grande o ambicioso. Todos eran juegos sencillos con mecánicas y diseños sólidos que generaban experiencias cortas pero divertidas, sin esperar o prometer ser más que eso. ¿Sonic Forces es divertido? De hecho, sí. ¿Entonces Sonic Forces es bueno? Lamentablemente, no. Sé que después de durar todo el video diciendo que juegos como Lost World o Colors, juegos que abren mucho debate en el fandom, son buenos juegos, puede verse hipócrita pero hay una diferencia fundamental. En estas experiencias a la hora de jugarlas puedes ver fácilmente cuál era la intención con estos juegos y eso es porque en cierto grado lograron ser muy claros sobre cómo lograrlo. Te pueden gustar más o menos, pero es fácil ver que se sienten como productos completos y no te quedan a deber nada a no ser que hayas tenido otras expectativas opuestas al producto a la hora de empezarlos a jugar. Pero por su lado Sonic Forces es un producto que cumple en toda su definición el significado de la palabra mediocre. Sus propuestas son muy ambiciosas como para buscar una alternativa segura para estas. El problema de este juego recae en que no quiere arriesgarse, pero pretende que sí lo hace. Todas estas ideas se desaprovechan al solamente servir como un anuncio espectacular, pero se niegan a desarrollarlas haciendo imposible darles el impacto que deberían tener. Su historia es la máxima ejemplificación de lo que les digo con respecto a su serio problema de intenciones. Está apresurada, incompleta y vacía de propósito. Se supone que esta pretendía ser una historia más épica, distópica y conflictiva al enfrentar las consecuencias de la victoria de Eggman, pero no se siente como nada de eso. Es más, la misma victoria de Eggman se siente recortada al solo mostrarnos cómo le ganó a Sonic y luego mostrarnos un cuadro de texto explicándonos que Eggman en este tiempo conquistó el mundo, un recurso que solo logró que esta victoria que debería ser el epicentro de la historia se sienta intrascendente e irrelevante. En cambio, la historia prefiere mostrar un mensaje de trabajo en equipo que se siente igual de irrelevante. La jugabilidad es un caso incluso más raro, al ser un retroceso al progreso que la meta era había logrado. Cambiaron el refinado control de Generations por uno más tosco, pesado y vago del mismo. Las mecánicas como el homing attack están mal calibradas y las físicas del personaje se sienten menos flexibles. Y ni hablemos del Sonic clásico que ahora parece que no puede agarrar ritmo sin abusar del spin dash o del drop dash. El diseño de nivel está sobresimplificado y automatizado, borrando todo el rastro de complejidad que tenían en los juegos anteriores. La parte del avatar es funcional cuanto menos. No es algo que anhelar volver a jugar con ganas, pero podrás pasar de forma tranquila y ciertos niveles están bastante bien diseñados, curiosamente volviéndose en la parte más trabajada del juego debido a su personalización en apariencia y armas, pero realmente no destaca. Podría seguir hablando más pero creo que lo entienden. Y sé que saben bajo qué contexto salió este juego que terminó causando que esta decepción se viera gravemente pronunciada incluso más de lo que merecía el producto per se. Su publicidad que nos prometió un producto que no tuvimos o que tuvimos a medias fue uno de los recuerdos colectivos más vívidos en la comunidad del Erizo Azul y cómo no hacerlo.
Veníamos del desastre de Boom y los fans querían una gran muestra de la saga 3D por demostrar que se podía hacer cuando Sonic se comprometía a sacar un producto que lo lleve al siguiente nivel. Era fácil creer que si tenían en su espalda todo el trabajo que habían hecho los anteriores juegos, entonces Sega ya estaría listo para volver a experimentar, pero ahora con una base sólida y sin empezar de cero. Nadie imaginó que iban a tirar eso por la borda para dejarnos el producto que tenemos hoy en día. Pero si puedo decir algo, es que por muy indefendible que sea el resultado de Sonic Forces, lo cierto es que tampoco fue una experiencia injugable o una que te lleve a odiar al juego. Ponerla al lado de Sonic 2006, un producto incompleto y no solo en objetivo sino en desarrollo, repleto de errores técnicos, jugabilidades irritantes e historia rebuscada, aunque ciertamente interesante, lo cierto es que al lado de esto Sonic Forces se ve mejor. No es por decir que Sonic Forces es bueno ahora, pero sí es para decirte que si estás buscando un producto tan malo como el ya infame 2006, lo cierto es que hasta ahí te puedes decepcionar. No es bueno como para que quieras volverlo a jugar, pero tampoco tan malo como para molestarte. Solo está en un punto medio. La mejor forma de disfrutarlo es literalmente solo jugarlo sobre la marcha sin pensar mucho, porque de hacerlo probablemente sientas que no vas a llegar a ningún lado. Habiendo hablado ya del momento más bajo de esta época y la que la doto de la infamia que muchos le atribuyen, entonces ya podrán ir imaginando por qué lado planeo llevar esto. Por eso, habiendo acabado a los juegos importantes de esta era, entonces ya pasemos a hablar generalmente de la meta era, tomando en cuenta todo lo que les conté en este segmento de repaso. Saben, la gran mayoría de veces que se discute de esta etapa en la historia de la mascota de Sega, suele haber una constante muy marcada: referirse a esta como una era basura, sin haber necesitado necesariamente de haber jugado los juegos que conformaron a Sonic en ese entonces. Si bien uno podría asumir que todo el odio vino de Sonic Boom, juego que no era de la línea principal, o de Sonic Forces, algo ya más entendible, lo cierto es que sigue siendo una crítica muy reducida para todo lo que fue Sonic en ese entonces. Cada juego tenía intenciones y visiones distintas, algunos triunfaron y otros no fueron bien vistos, pero todos tenían una constante: ese deseo de Sonic de encontrar un sitio seguro. Después de todo lo que fue la Dark Era y cómo esta dañó a Sonic como marca en general, se sobreentiende que Sega no quería seguir yendo a ciegas en un camino que cada vez se veía más espinoso. Por eso todos estos juegos prefieren no aspirar a más, y ser experiencias más sencillas sin una gran misión por detrás. Simplemente es un intento de Sonic por encontrar algo en lo que apegarse y no tener que tirar una moneda al aire por cada propuesta nueva que ponía cada que sacaba un nuevo producto. Lo curioso, en cierta parte lo logró en sus inicios. Cuando perfeccionó la fórmula Boost parecía que ya había encontrado algo en lo que basarse para seguir más adelante sin tener que empezar de cero y tener que pasar por lo mismo que pasó en su peor momento. Cuando Sonic saltó al 3D por primera vez, este tenía una base sólida. Era una buena traducción de los juegos en 2D y se podía jugar mucho con ella. El problema vino cuando decidieron tirar a la borda eso y con cada nuevo producto creaban juegos que siempre empezaban de cero y que traducían la velocidad de Sonic como les diera la gana. ¿Fue malo experimentar? Obviamente no, pero cada que Sega tiraba a la borda todo lo trabajado en un juego anterior para aventurarse a otra experiencia totalmente nueva sin ni una base, siempre había una posibilidad gigante de fracasar, y más con la administración que Sega manejaba tanto en fechas límites como en organización. Por eso los productos variaban tanto de calidad, y eso fue algo con lo que se intentó trabajar en la meta era. El problema viene cuando de un extremo vas al otro. Cuando hay varios productos que ya no aspiran a más que ser experiencias cortas por un periodo largo de tiempo, entonces es natural que gente externa a la franquicia piense que simplemente ya no hay nada que ver de esta, dio lo que tuvo que dar, pero ya no es tan grande como lo fue antes. Esto, para los que sí sabían lo que la franquicia podía dar, era hasta fatigante. Ver una simplificación de algo que antes experimentabas de forma más variada termina causando que acabes pensando que todo lo nuevo está siendo malo en comparación, y más viendo a productos como Lost World, que sacrifica la identidad de la marca para apegarse a otra totalmente distinta, o otro juego como Forces, quien directamente su miedo por intentar arriesgar fue su mayor pecado. Las pocas veces que esta época era bien recibida era cuando esta apelaba a la nostalgia de lo que alguna vez fue la franquicia y terminó haciendo creer que solo ahí podría funcionar. En el pasado. Y lo siento mucho, pero eso no es una conclusión que hable bien del futuro de una marca si ésta tiene que repetir el pasado como única carta de triunfo. A diferencia de lo que puede parecer, a mí esta no me parece una época mala.
Era necesario que Sega se detuviera un momento y quisiera tantear un poco el terreno antes de volver a explorar como en antaño. Tenía que trazar un camino óptimo que no fuese tan inestable como el que venían siguiendo en la década pasada, y es de hecho una movida inteligente rememorar lo que fue el personaje para recordar de dónde vino en primer lugar. El problema fue que no querían salir de ahí y terminaron alargando demasiado esta idea de quedarse en lo seguro, y Sonic Forces fue el límite de lo que pasa cuando quieres llamar la atención por prometer algo grande cuando todavía no estás dispuesto a hacerlo, y eso que ya tenías la forma de lograrlo en base a todo tu trabajo anterior. Esta etapa se ve mal a comparación de lo que tenemos en la actualidad, donde ya tenemos productos de calidad consistente y generalmente buena. Ideas interesantes que pueden florecer sin sentirse limitadas, una base sólida en la que seguir a futuro y en sí, una sensación de que la marca sigue corriendo y no se está quedando estática. Obvio que la meta era se verá mal en comparación, pero la cosa viene en que no podríamos tener esta nueva época que tenemos hoy en día sin haber pasado por la meta era antes. Fue una etapa con grandes aciertos que imposibilitan decir que fue mala, pero sus errores fueron algo que no podemos pasar por alto. Al final lo bueno es que Sega pudo reconocer ambos puntos, y en base a eso ha trabajado hasta darnos una segunda era dorada para Sonic, incluso si esta no está libre de fallos. Al final la meta era, la veas buena o mala, lo cierto es que fue más importante de lo que crees, y eso es algo que nadie le puede quitar. Bueno. Primero que nada, quería agradecerles el apoyo al anterior video, el cual recibió una atención mayor a la esperada, y más para un canal que maneja las vistas que manejo. Ver los comentarios y el cómo cada uno compartía de forma respetuosa su punto de vista fue una grata sorpresa y quedé bastante satisfecho del recibimiento. Quería tener un nuevo video más rápido, pero por lo visto esta plática me quedó más larga de lo que pensé, y eso que decidí no hablar de ciertos juegos al no ver que me aporten algo nuevo al tema. Como sea, espero que este video les haya resultado interesante y que esto tal vez abra un debate en los comentarios al respecto de esta divisiva época del erizo azul en la que muchos conocimos al personaje. No tengo la certeza de que a este video le vaya tan bien como a el anterior, pero sería interesante que haya opiniones tan diversas como en el de Sonic Prime. Dicho esto, siéntanse libres de expresar su opinión con el respeto requerido y por sobre todo no sentirse obligados a pensar de la misma forma que yo. Si les parece que lo que comenté les hizo sentido o si en cambio, disconcuerdan con algo que dije aquí, entonces exprésenlo en los comentarios, pues, a mí también me sirve como a todos tener más puntos de vista que expandan mi visión de una cosa. Ya abarcando lo que quería abarcar, solo me queda decirles que, chao Virgos, ahí se ven. En manos pequeñas que son sueños que no puedes tener. Y así creo que soy un adulto, lo recuerdo hoy. Viento frío envuelve a toda la ciudad y yo me dejo llevar. Esa es la historia. Sí, viajemos ya a la estrella que brilla y se esparce de noche, solo un instante de luz. Recuerdo también con el corazón esta valiosa ilusión. Las estrellas muy brillosas cayendo están y las consigo ocultar. Y así seré aún más fuerte de lo que ahora soy yo. Sin duda lo haré.